hay una fruta que, casi seguro, tienes ahora mismo en la despensa o en el frutero. Pasa totalmente desapercibida. Parece inofensiva. Pero en personas que ya han cumplido los 60, puede ir dañando poco a poco el cerebro, empeorando la memoria y acercando, sin que uno se dé cuenta, el riesgo de demencia. Lo más llamativo es que la mayoría sigue creyendo que es una opción saludable. Sin embargo, en mi consulta aquí en España, he visto cómo la vida de muchos pacientes mejora de manera sorprendente cuando dejan de consumir a diario esa fruta tan buena. Soy la doctora Laura Jones y desde hace más de 25 años acompaño a hombres y mujeres mayores de 60 para que recuperen energía, claridad mental y, sobre todo, para que protejan su cerebro del deterioro cognitivo. A lo largo de estos años he comprobado una verdad sencilla, pero muy poderosa. Cuando dejamos de comer a lo que salga y empezamos a elegir los alimentos con intención, el cerebro responde rápido y de forma muy clara. Este video tiene un propósito exclusivamente informativo y en ningún caso sustituye la valoración ni el tratamiento de tu médico de cabecera o especialista. De esto casi nadie habla. No todas las frutas son adecuadas para un cerebro que envejece. Algunas disparan el azúcar en sangre, elevan la inflamación y dañan las conexiones entre neuronas, justo las que necesitas para recordar nombres, mantener la atención o frenar el avance de la demencia. Pero también existen frutas que hacen exactamente lo contrario. Ayudan a regenerar los vasos sanguíneos del cerebro, protegen las neuronas y sostienen la memoria con los años. En este video voy a enseñarte 5 frutas que conviene evitar a partir de los 65 y 5 frutas que merece la pena tomar a diario si quieres mantener la mente despierta, la memoria lo más intacta posible y tu independencia durante más tiempo. Quédate conmigo hasta el final, porque la última fruta de la lista ha ayudado a muchos de mis pacientes a notar más claridad mental y mejor memoria en pocas semanas. Y antes de empezar, si tienes más de 60 años y te preocupa tu cerebro, tu memoria y tu autonomía, te invito a suscribirte. Aquí comparto consejos prácticos basados en la evidencia científica, pensados especialmente para personas de tu edad. Y si te interesan otros temas parecidos, déjalos en los comentarios para tenerlos en cuenta en futuros videos. Muy bien, vamos con la primera fruta que deberías evitar. Puede que te sorprenda. Suele venir en envases pequeños, de colores vivos, muy fáciles de abrir. Muchísimas personas mayores los toman incluso junto con la medicación del desayuno. Y sin embargo, ese gesto tan cotidiano puede estar saboteando tu memoria sin que lo notes. 1. Cócteles de frutas en almíbar. La trampa dulce del adulto mayor. Me refiero a los cócteles de frutas en almíbar y a por qué se han convertido en una auténtica trampa dulce para el cerebro. Estos envases con trozos blandos y vistosos se han vuelto el tentempié preferido de muchos mayores de 60 años. Son cómodos y parecen saludables, pero en realidad esconden un riesgo importante para la mente. El problema no es solo la fruta, es el almíbar que la rodea. La mayoría de estos cócteles está sumergida en jarabes muy ricos en fructosa o en jugos concentrados cargados de azúcares simples. Cuando esos azúcares entran en tu organismo, sobre todo en ayunas o de forma repetida, provocan un pico brusco de glucosa. ¿Qué ocurre entonces? La insulina se dispara, los vasos sanguíneos se inflaman y, lo más preocupante, disminuye la producción de óxido nítrico y de otras sustancias que protegen a las neuronas. Esto no es una opinión. La ciencia lo confirma. Varios estudios relacionan el consumo habitual de jarabes altos en fructosa con un deterioro cognitivo acelerado, inflamación del cerebro y un mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer.
A diferencia de la fruta fresca, que llega acompañada de fibra, la fruta en almíbar entra como un golpe de azúcar libre, dañando poco a poco las conexiones sinápticas que sostienen la memoria. En consulta lo he visto muchas veces. Recuerdo a Carmen, una mujer de 72 años, que llevaba más de 10 años desayunando una copa de fruta en almíbar cada mañana. Llegó preocupada porque olvidaba recados sencillos y sentía la mente pesada, como si le costara seguir las conversaciones con sus nietos. Cuando revisamos su alimentación, vimos que esos envases tan prácticos eran parte del problema. Al retirarlos y sustituirlos por fruta fresca y menos azucarada, en apenas un mes, su familia notó el cambio. Carmen estaba más despierta, con mejor humor y con mucha más claridad mental. Incluso las versiones que dicen «en su propio jugo» o «sin azúcar añadido» suelen ser engañosas. Siguen siendo frutas con poca fibra, que han pasado meses en un envase metálico y han sido tratadas para mantener su apariencia. El resultado se parece demasiado. Menos nutrientes que protegen al cerebro y un impacto negativo en la memoria. Por eso mi recomendación es simple. Evita los cócteles de frutas en almíbar y elige frutas frescas, con piel y con fibra, que nutran de verdad tu cerebro en lugar de perjudicarlo. Y si crees que el problema está solo en las frutas en conserva, espera y a ver lo que ocurre con los zumos industriales e incluso con los naturales cuando se toman en exceso. Ahí se esconden algunos de los picos de glucosa más dañinos para las neuronas del hipocampo, la zona del cerebro encargada de la memoria. 2. Zumos de frutas. El golpe de azúcar disfrazado de alimento saludable. Los zumos se anuncian como una forma práctica y natural de empezar la mañana. Los envases prometen energía y vitaminas, y muchos mayores de 60 siguen pensando que un vaso de zumo de naranja o de cualquier otra fruta es la mejor manera de acompañar el desayuno. Incluso quienes lo preparan en casa sienten que están haciendo algo saludable. Pero la realidad es que tanto los zumos industriales como los naturales, tomados en exceso, suponen un impacto directo de azúcar sobre un cerebro que ya es más sensible al paso del tiempo. La diferencia está en la fibra. Cuando comes una naranja entera, su pulpa y la parte blanca de la piel ralentizan la entrada del azúcar en la sangre. Sin embargo, al exprimirla, esa fibra desaparece, y lo que llega al organismo es azúcar libre, rápida y sin control. Ese proceso genera un pico alto de glucosa, una subida brusca de insulina, y con los años, inflamación en los vasos sanguíneos que alimentan el cerebro. ¿El resultado? Más problemas de memoria, pérdida de concentración y mayor riesgo de deterioro cognitivo. Esto tampoco es una teoría. Se ha comprobado que las personas que consumen zumos de fruta con frecuencia acaban teniendo un hipocampo más pequeño, que es la zona del cerebro encargada de la memoria. Dicho de forma sencilla, cuanto más zumo tomas, más fácil es olvidar lo que acabas de hacer, repetir preguntas o sentir que la mente se apaga. Esto lo viví con Miguel, un paciente de 70 años. Durante años tomó 2 vasos de zumo de naranja cada mañana, convencido de que así cuidaba su vitamina C. Llegó preocupado porque se despistaba conduciendo y olvidaba recados básicos. Su glucosa estaba en el límite alto y no entendía por qué. Si comía sano. Le pedí que dejara los zumos y tomara fruta entera como manzana o kiwi. El cambio fue rápido. En un mes me dijo que ya no tenía esa sensación de niebla mental por las mañanas y que se notaba mucho más claro. Incluso los zumos que prometen ser 100% naturales o sin azúcar añadido pueden confundir. Una botella pequeña puede contener el azúcar de 3 o 4 naranjas, y nadie se comería tantas de golpe. El cerebro, sin embargo, recibe esa avalancha sin ninguna protección. Por eso mi recomendación es muy sencilla.
Limita los zumos al mínimo. Si los tomas, que sea de forma ocasional y en pequeñas cantidades. Y recuerda, lo que protege de verdad tu cerebro no es el azúcar de la fruta, sino su fibra, sus antioxidantes y muchos compuestos que solo están presentes cuando la consumes entera. Y si piensas que los zumos son los mayores enemigos de tu memoria, esperas a escuchar lo que ocurre con los dátiles, las pasas y otras frutas secas muy azucaradas que muchos consideran saludables, pero que en realidad pueden ser una de las maneras más rápidas de dañar tu cerebro. 3. Frutas secas azucaradas. El engaño más dulce para tu memoria. Un puñado de pasas, unos dátiles después de comer, o 1 o 2 higos secos antes de acostarte, puede parecer una alternativa más natural a los dulces procesados. Y sí, son pequeños, cómodos, fáciles de llevar y parecen inofensivos. Pero en realidad te estás dando al cerebro una dosis concentrada de azúcar que acelera el deterioro cognitivo. El problema es que las frutas secas concentran el azúcar de la fruta fresca en un volumen muy pequeño. Para que te hagas una idea, una taza de pasas puede tener más azúcar que una lata de refresco. Y, a diferencia de la fruta fresca, llega con muy poca fibra que frene su absorción. ¿Qué ocurre entonces? Un pico rápido de glucosa, una subida fuerte de insulina y una cadena de inflamación que impacta directamente sobre el cerebro. Y lo más preocupante, en muchas versiones comerciales, las frutas secas no solo conservan su azúcar natural, sino que además vienen recubiertas con jarabes, aceites o conservantes como los sulfitos. Estos aditivos dificultan la absorción de minerales esenciales como el zinc y el magnesio, fundamentales para que el cerebro funcione correctamente. Es decir, además de sobrecargar tu mente con glucosa, te quitan parte de las defensas que deberían proteger tus neuronas. He tenido pacientes que tomaban dátiles cada noche pensando que así dormirían mejor. Lo que no sabían es que esos dátiles mantenían su glucosa elevada durante horas, impidiendo que el cerebro alcanzara fases de sueño profundo y bloqueando la liberación de hormonas encargadas de reparar tejidos. ¿El resultado? Se despertaban cansados, con la cabeza espesa y acumulando cada vez más pequeños olvidos. Y no solo afecta a la memoria. El exceso de azúcar de las frutas secas también influye en el estado de ánimo. Varias personas me han contado que, después de comer demasiadas pasas o higos, notan un bajón emocional, más tristeza o apatía. Esto está directamente relacionado con los cambios en la química cerebral que provoca la glucosa elevada. Por eso insisto tanto. Aunque se vendan como saludables, las frutas secas deben tratarse como lo que realmente son: dulces concentrados. Si quieres proteger tu memoria, evítalas o consúmelas en cantidades muy pequeñas y solo de forma ocasional. No las conviertas en un hábito diario. Y si crees que las frutas secas ya son un problema, espérate a escuchar lo que ocurre con algunas frutas tropicales muy dulces como el mango o la piña madura. Parecen frescas y naturales, pero si se toman en exceso, pueden convertirse en un enemigo silencioso de tu memoria. 4. Frutas tropicales muy dulces. El exceso de azúcar que intoxica tu memoria. El mango, la piña madura, la papaya más dulce. Son frutas que evocan verano, frescor y salud. Muchas personas mayores de 60 las incluyen en su alimentación convencidos de que son una buena fuente de vitaminas. Y es cierto que aportan nutrientes. Pero lo que casi nadie tiene en cuenta es que, en exceso, pueden convertirse en una carga de azúcar demasiado alta para un cerebro que ya es más sensible. Un mango grande, por ejemplo, puede aportar más de 40 gramos de azúcar, equivalente a varias cucharadas de azúcar de mesa.
Cuando una cantidad tan alta de fructosa y glucosa entra de golpe en tu organismo, la respuesta es inmediata. Subida de insulina, inflamación en los vasos sanguíneos que nutren al cerebro y alteraciones en el metabolismo neuronal. Con el tiempo, este proceso lleva a la resistencia a la insulina en el cerebro. ¿Qué significa? Que las neuronas dejan de aprovechar bien la energía, y eso se traduce en más fatiga mental, olvidos frecuentes y un mayor riesgo de deterioro cognitivo. Recuerdo a Rosa, una paciente de 68 años. Le encantaban los batidos de frutas tropicales y cada tarde se preparaba uno con mango y piña. Creía que así cuidaba su cerebro con vitaminas. Sin embargo, en consulta me dijo que cada vez sentía más niebla mental, que le costaba organizar tareas sencillas y que olvidaba citas con sus amigas. Al revisar su alimentación, vimos que estaba consumiendo mucha más azúcar de la que su cerebro podía tolerar. Redujo esos batidos y los sustituyó por frutas más bajas en azúcar, como manzana y kiwi, y en apenas un mes ya notaba la mente más ligera y la memoria mucho más estable. Lo preocupante es que, a partir de los 60, el metabolismo se hace más lento y el cerebro es mucho más sensible al estrés oxidativo. Por eso, lo que a una persona joven apenas le afecta, en un adulto mayor puede convertirse en un riesgo real para su memoria. Ahora bien, esto no significa que debas eliminarlas para siempre. Si te gustan, puedes tomarlas ocasionalmente, en porciones pequeñas y siempre acompañadas de alimentos con fibra o proteína que ayuden a frenar la subida de azúcar. Lo que no conviene es convertirlas en un hábito diario, y menos aún en forma de batidos o raciones grandes, porque ahí sí terminas sobrecargando tu memoria y acelerando el deterioro cognitivo. Y si estas frutas tropicales ya suponen un riesgo, espera a ver lo que ocurre con una fruta muy popular en verano, la sandía. Refrescante, ligera y aparentemente inofensiva. Pero cuando está muy madura también puede convertirse en un enemigo silencioso de tu memoria. 5. Snacks de fruta. El ultraprocesado que sabotea tu memoria. En muchas estanterías del supermercado aparecen como una opción moderna, ligera y sin culpa. Chips de plátano, rodajas de manzana, tiras de mango crujiente. Todo en bolsitas que prometen naturalidad y un picoteo saludable. Y claro, muchos mayores de 60 caen en la trampa pensando que son mejores que unas galletas o unos caramelos. Pero la verdad es que estos productos no son fruta real. Son ultraprocesados que dañan la memoria y aceleran el envejecimiento del cerebro. El problema está en cómo se elaboran. La mayoría se fríe en aceites vegetales refinados, como el de palma o el de girasol industrial. Cuando esos aceites se calientan, se oxidan y producen compuestos inflamatorios que viajan por la sangre y llegan al cerebro. Allí inflaman las neuronas, alteran la comunicación entre ellas y favorecen el deterioro cognitivo. En otras palabras, lo que parece un tentempié ligero es, en realidad, un cóctel de grasas dañinas que intoxica poco a poco tu mente. Y hay más. Además del aceite, muchos de estos snacks llevan azúcar añadido, jarabes o miel industrial para hacerlos más dulces y adictivos. Eso significa picos de glucosa aún más fuertes, sumados al efecto inflamatorio de las grasas oxidadas. Un golpe doble para tu memoria. Por un lado, el azúcar desgasta las conexiones neuronales. Por otro, las grasas procesadas inflaman el cerebro. Recuerdo a Teresa, de 71 años, que orgullosa me contaba que había dejado las galletas porque ahora siempre llevaba en el bolso una bolsita de chips de plátano. Poco después, empezó a quejarse de que olvidaba palabras y sentía la cabeza pesada. Cuando revisamos juntas la etiqueta, vimos que aquellos chips tenían más de un 30% de aceite de palma y azúcar añadido.
Le pedí que los eliminara y los sustituyera por fruta fresca. Un mes después me dijo que se sentía más despejada y con mucha menos fatiga. Este es el mensaje que repito siempre. La fruta fresca no necesita freírse, endulzarse, ni meterse en una bolsa para ser saludable. Cuando la convierten en chips, deja de ser fruta y se transforma en un ultraprocesado que sabotea tu memoria. Con esto cerramos la lista de las 5 frutas que pueden dañar tu cerebro después de los 60. Y ahora sí vamos a lo importante. Las frutas que pueden proteger tus neuronas, mejorar la circulación hacia el cerebro y ayudarte a mantener la memoria intacta durante más años. La primera de ellas es pequeña, de color azul oscuro, y cuenta con el respaldo de decenas de estudios científicos. Frutas que sí protegen tu memoria. 1. Arándanos, la defensa natural de tu memoria. Pequeños, de un azul intenso y con un toque de acidez. Los arándanos pueden parecer una fruta sencilla, pero esconden un poder enorme para el cerebro. Muchos investigadores los llaman la fruta de la memoria, y no es casualidad. Los arándanos están llenos de antocianinas, compuestos naturales que actúan como un auténtico escudo frente al envejecimiento cerebral. Con los años, el cerebro se enfrenta a 2 enemigos constantes: el estrés oxidativo y la inflamación. Ambos dañan las neuronas, debilitan sus conexiones y aceleran los problemas de memoria. Las antocianinas ayudan a neutralizar ese daño y permiten que las células del cerebro funcionen mejor y se comuniquen con más eficacia. Se ha comprobado que las personas mayores que consumen arándanos con regularidad mejoran la memoria, la atención y la claridad mental en pocas semanas. Y lo mejor es que no es un efecto pasajero. A largo plazo, ayudan a proteger el hipocampo, la parte del cerebro donde guardamos recuerdos y aprendemos cosas nuevas. En consulta lo veo a menudo. Andrés, de 74 años, estaba preocupado porque olvidaba dónde dejaba las llaves y le costaba seguir las noticias en la televisión. Le recomendé medio vaso de arándanos frescos cada mañana, con yogur natural o en un batido sin azúcar. 3 meses después me dijo que se notaba más despejado, que recordaba mejor y que incluso se sentía más seguro al conversar con amigos. Además, tienen otra ventaja. Son bajos en azúcar y ricos en fibra, por lo que no producen subidas bruscas de glucosa. Alimentan al cerebro sin desestabilizarlo. Por eso siempre digo que si hay una fruta que merece estar en la nevera de cualquier persona mayor de 60 que quiera cuidar su memoria, esa es el arándano. Y si los arándanos protegen a tus neuronas del daño, la siguiente fruta hace algo igual de esencial. Mejora la circulación hacia el cerebro, asegurando que las neuronas reciban oxígeno y nutrientes para mantenerse activas. 2. Granada. La aliada de tu circulación cerebral. La granada es una fruta que muchos pasan por alto porque no saben cómo comerla. Pero cada uno de sus granos rojos y brillantes esconde un auténtico tesoro. Su sabor fresco y ligeramente ácido es solo el principio. Lo importante es lo que ocurre dentro de tu cuerpo. La granada es de las frutas más ricas en polifenoles, especialmente en unas sustancias llamadas punicalaginas. Estos compuestos actúan directamente sobre los vasos sanguíneos, ayudando a relajarlos y mejorando el flujo de sangre. Y cuando la sangre circula mejor, el cerebro recibe más oxígeno y más nutrientes, justo lo que necesita para mantener una memoria clara y un pensamiento ágil. Con los años, las arterias que llevan sangre al cerebro se vuelven más rígidas y estrechas. Esa falta de riego favorece el deterioro cognitivo y la demencia vascular. La granada actúa como un protector natural, manteniendo la flexibilidad de los vasos y reduciendo la inflamación que los daña. He visto resultados muy claros en consulta.
Dolores, una mujer de 69 años, sufría olvidos frecuentes y describía la cabeza como pesada. Le pedí media taza de granos de granada cada día, en ensaladas, con yogur o sola. 2 meses después me contó que tenía más energía, seguía mejor las conversaciones y había vuelto a disfrutar de la lectura porque ya no perdía el hilo con tanta facilidad. Además, la granada tiene un potente efecto antioxidante que ayudará a frenar el daño de los radicales libres dentro del cerebro. Incluso se han observado mejoras en memoria y atención en personas mayores que consumen zumo de granada puro, sin azúcar añadido, de forma regular. Eso sí, cuidado con los productos comerciales, porque muchos zumos envasados vienen mezclados con azúcar u otros jugos muy dulces, y eso reduce o anula beneficios. Lo ideal es comer la fruta fresca o preparar en casa un vaso pequeño de zumo natural, sin añadir nada. Y si la granada mejora el riego sanguíneo hacia el cerebro, la siguiente fruta aporta nutrientes esenciales directamente a las neuronas, fortaleciendo su estructura y ayudándolas a comunicarse mejor. 3. Manzana. La fruta cotidiana que protege tus neuronas. A simple vista puede parecer una fruta más, tan común que pasa desapercibida. Pero la manzana, especialmente cuando se come con piel, es uno de los mejores aliados para un cerebro que envejece. No solo por su fibra, sino por un compuesto llamado quercetina, que se concentra sobre todo en la cáscara. La quercetina es un antioxidante muy potente que actúa contra la inflamación y el daño oxidativo en el cerebro. Y estos dos procesos, inflamación crónica y estrés oxidativo, son responsables de que las neuronas se deterioren antes de tiempo y de que la memoria empiece a fallar con los años. Tomar manzana con piel es como colocar un escudo protector sobre tu cerebro frente a ese desgaste silencioso. Además, su fibra soluble ayuda a mantener estables los niveles de glucosa en sangre. Y esto es clave, porque los picos de glucosa son uno de los grandes enemigos de la memoria. Un cerebro que recibe energía estable rinde mejor, recuerda más, se concentra con más facilidad y mantiene su claridad mental durante más tiempo. Recuerdo a Vicente, de 75 años, que se preocupaba porque al hacer la compra olvidaba la mitad de las cosas. Al revisar su alimentación, vimos que casi no tomaba fruta entera, pero sí mucho pan blanco y galletas. Le recomendé una manzana al día, siempre con piel. En pocas semanas me contó que se notaba menos despistado, que su digestión mejoraba y que incluso tenía más energía por las tardes. Lo bueno de la manzana es que es accesible, económica y fácil de incluir cada día. Sola, en ensaladas con frutos secos, en rodajas sobre un yogur natural. La clave es no pelarla, porque en la piel está la mayor parte de sus antioxidantes protectores. Y si la manzana refuerza tu cerebro desde la rutina, la siguiente fruta aporta algo que pocas pueden igualar. Una dosis muy alta de vitamina C, uno de los antioxidantes más importantes para las neuronas.